se me van a ir encima. Una cartera que era ocupada por hombres por mucho tiempo, pero que hoy la asume una mujer, y una mujer que la tiene clara porque la conoce de cerca, ha trabajado en el tema de transporte. Queremos darle la bienvenida y agradecerle de antemano a la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, que está hoy aquí con nosotros en Súbete Ya. Ministra. Claudia, buenos días. Buenos días, Ángel. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Quiero felicitarlos. Acabo de escuchar que tienen ya un mes. Y creo que es muy destacable que haya un espacio dedicado íntegramente a los temas de movilidad sostenible. Es un tema muy importante que es, constituye una afectación a la vida de las personas, que todos los padecemos: la congestión en las ciudades, la inseguridad vial, el no tener un sistema de transporte en cada una de nuestras ciudades. Sin embargo, es algo que de alguna manera lo hemos dejado soslayado, y generalmente ha sido abordado pues de una manera muy fraccionada, muy parcial, y lamentablemente la realidad de las cosas nos hace ver que tenemos que tener un abordaje completamente distinto, que es el que estamos trabajando ya en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y encantada de conversar sobre ello. Ministra, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones siempre ha sido percibido como una cartera dedicada a la infraestructura, ¿no? Es decir, al fierro, al cemento, a las vías. Sin embargo, nosotros debemos saludar que este ministerio, encabezado por su persona, haya dado un giro importante. Ya no solamente vea infraestructura, fierro y cemento, sino que además vea a las personas como la parte fundamental, y que sea un verdadero Ministerio de Transportes. De ahí que tenemos la Política Nacional en Transporte Urbano, lo que es el subsidios, lo que es la promovilidad últimamente, y una serie de medidas. ¿Esa es la línea correcta en la que debió haber estado el país desde hace mucho tiempo? Yo creo que sí. Y creo que estamos atrasados si nosotros miramos cómo se han ido abordando los temas de servicios, que es básicamente todo lo que está encima de la vía. Todo lo que está encima de la vía no ha sido tratado de una manera adecuada. Y eso lo podemos ver si nosotros, por ejemplo, ponemos el ojo en las carreteras. En las carreteras tenemos que tener condiciones de seguridad vial que perdonen el error del ser humano y por lo tanto mitiguen los efectos de los incidentes de tránsito. Concretamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros ya tenemos planteada una cláusula de seguridad vial que se va a incorporar en 14 contratos de concesión de carreteras. En este momento, esta cláusula ha sido ya revisada por OCITRAN y está siendo evaluada por el Ministerio de Economía y Finanzas, y va a permitir que se financien medidas de infraestructura menor, como señalización, algunas jivas o respuesta frente al incidente de tránsito, pero como estamos, y para nosotros es muy importante, la lucha contra la corrupción es sobre la base de expedientes técnicos, sobre la base de auditorías viales y de inspecciones viales que arrojarán qué cosas se tiene que hacer y en qué lugar se tiene que hacer. Ministra, usted asume esta cartera y en el proceso también se da la creación de la ATU. Y además que tiene como fecha el 2021, repito, que es una fecha en la que todos los peruanos esperamos llegar con resultados comprobables a través de esta cartera tan importante. Y hay algo que yo quiero traer de sus intervenciones a lo largo del tiempo como funcionaria y demás, que era poder tener la seguridad vial como punto fundamental y estructural dentro de una agenda. Y hay algo con lo que me quedo de alguna de las entrevistas que tuvo, en donde usted dice que los principios no se traducen en obras. Y poder llevarle un poco este mensaje a las personas, porque no se debe de apostar. El problema del transporte no solamente apuesta a tener gran inversión y una gran estructura, sino a poder disminuir el déficit de lo que ocurre en carreteras, en accidentes, empoderar al conductor, tener un registro que sea válido y demás. Sí, en efecto. Hay, digamos, la dimensión tan grande del sector. El Ministerio maneja una cartera de más de 15.000 millones de soles. Y en este momento nosotros venimos ejecutando y estamos aproximadamente al 47% de ejecución. Ya en agosto, entre enero y agosto de este año, hemos ejecutado 1.300 millones más que en el periodo pasado. ¿Y por qué traigo a colación la ejecución presupuestal y por lo tanto el desarrollo de infraestructura? Porque sin duda todavía tenemos un déficit enorme
en ejecución de infraestructura, que probablemente quienes vivimos en las ciudades, quienes vivimos en Arequipa, en Lima, no lo percibimos. Pero los peruanos que viven en los centros poblados, que viven en las provincias, tienen apenas pavimentada el 15% de su red vial. Entonces, si nosotros pensamos en que la infraestructura les va a permitir sacar sus productos hacia los mercados, es evidente que ahí tú tienes que seguir como un tractor avanzando con el desarrollo de infraestructura. Y como la inercia, digamos, el crecimiento que en este momento tenemos, solamente nos permitiría llegar en términos, digamos, equiparables al desarrollo de la red vial nacional, que lo vamos a dejar en 90%, nosotros tendríamos que demorar unos 10 o 15 años de ejecución. Eso no es posible. Entonces, y aprovecho el espacio para comentarles que estamos ya ejecutando el proyecto Gran Capañán, que involucra invertir 20.000 millones de soles en la construcción y en la pavimentación de vías que están a cargo de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales. No es una tarea que le corresponda al gobierno nacional, pero el desarrollo de las personas no puede esperar más. Es cierto. Entonces, ese es, digamos, uno de los ejes en los que estamos abocados en seguir. Ministra Ángel, perdón, tenemos que cumplir con la pausa. Vamos a seguir conversando a detalle sobre lo que significa su presencia en esta cartera y sobre esta semana importante que comienza el día de mañana. Recuerda que nuestra pregunta ya está lista en nuestras redes sociales. Esto es Súbete Ya por Exitosa, la radio y televisión del Perú. Volvemos. ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! Súbete Ya te recuerda, en una emergencia de ambulancias, los carros de bomberos y policiales tienen preferencia. No ceder el paso es considerado una falta muy grave y la ley lo sanciona con 498 soles de multa. Súbete Ya, tú también formas parte del cambio. ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! Movilidad sostenible. Bien, ministra, continuamos en la entrevista. Usted nos ha comentado sobre el plan de inversiones de su cartera y creo que es fundamental saber cómo van el tema en cuanto a las vías, la construcción de las vías que es necesario para el desarrollo de nuestro país y para la competitividad. Este salto, ¿qué significa en números? En números significa ir del 15%, del 13% de la red vial local y regional pavimentada al 70% al 2022. Es un salto enorme, exponencial. Esto no hay precedentes. No hay precedentes. No, así es. Y además, porque ya no solamente se trata de pavimentar la vía, se trata del compromiso integrador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque no son vías cualquiera. Son vías que están relacionadas a 42 vías de corredores logísticos. Es decir, donde sabemos que hay una capacidad de producción, digamos, papas o espárragos, ir con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de la Producción a trabajar ahí para que el producto que salga a los mercados sea el mejor posible. Ya no llegará en 12 horas con producto malogrado, sino llegará en 4 y bien empacado. Quisiera trasladar un poco lo que seguramente alguien quisiera preguntar en este momento luego de escuchar este avance, pero este avance que de verdad tiene una cifra increíble, más del 70% al 2022. Y seguro el ciudadano de a pie dirá, bueno, es un ofrecimiento bastante grande. ¿Cuál sería el factor diferenciador que propone María Jara frente a lo que han sido 30 años de atraso, de lo que significa la no ejecución de lo que hoy es una propuesta? A ver, si nosotros no hiciéramos nada y dejáramos que siguiera en ejecución esta parte de la red vial por parte de los gobiernos regionales y locales, llegaríamos al 15% siendo muy optimistas. No al 70. Al 70, claro. Entonces, estamos hablando de un esfuerzo enorme, que no es, yo quisiera destacar acá, que no es un esfuerzo solamente de María Jara, sino es el esfuerzo del Ministerio de Transportes y convocante con los demás ministerios por una instrucción del señor presidente de la República. Ministra, porque ese es el proyecto que él nos ha encargado implementar y sacarle, digamos,
el jugo para beneficio de la población. Lo que acaba de decir, justo leíamos un artículo de la preocupación que realmente no vamos a llegar a la cifra, ¿no?, de crecimiento a nivel del país, y mucha desesperación porque haya inversión, pero hay algunos que dicen, oye, vamos a ver el costo-beneficio. O sea, no hay que invertir por invertir, sino hay que invertir en lo que realmente va a generar productividad y competitividad. Así y por es. lo que le escuchamos es que realmente estas obras macro son para aquellas ciudades o regiones donde Así va a es. haber efectivamente un costo-beneficio de que la inversión que se está haciendo va a ser pues luego reproducida por lo que significa, digamos, ese avance, ¿no? Así es, así es. No se trata de hacer obras porque sí. Por eso es que planteaba que estas vías están vinculadas a corredores logísticos que ya están en planes, que han sido diagnosticados, digamos, elaborados en el año 2011 y que vienen siendo actualizadas cada cierto tiempo de manera paulatina, porque de lo que se trata es de evitar, lamentablemente, ese clientelismo que siempre ha ocurrido de yo quiero mi carretera porque es mi oferta como alcalde. No, O los congresistas patrocinando obras de infraestructura que sin mayor sentido de productividad. Así es, porque no tenemos recursos para todos. Los peruanos todos tenemos derecho, pero no hay recursos para todos. Entonces hay que centrar la inversión en aquellos lugares donde se va a poder beneficiar a la mayor cantidad de personas. Y a propósito de beneficios y de poder cerrar esta brecha de desigualdad, se creó el Plan Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que es un esfuerzo que pretende cerrar esta brecha precisamente en 27 ciudades del país, donde se van a implementar estos programas de transporte integrado. A ver, es un plan que nos suena, wow, no son 27 ciudades que van a poder gozar de este privilegio. ¿Hay presupuestos? ¿Se está ejecutando? Sí. A ver, la mayor parte de la población en el país vive en las ciudades. Y esto no es un fenómeno únicamente en el Perú, es un fenómeno a nivel mundial. La mayor parte de gente vive en Lima, pero las personas que viven en la ciudad, a pesar de que acceden a sus trabajos, acceden a centros de salud, a mejores posibilidades de desarrollo, también se enfrentan con condiciones que son muy adversas, como los accidentes de tránsito, los incidentes de tránsito, pero también todas aquellas cosas que están vinculadas a, por ejemplo, la contaminación del aire, que en términos macro estamos viendo las consecuencias con los incendios en la Amazonía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Así como en Lima vimos y sufrimos que las decisiones se han venido tomando de manera política, de manera desarticulada, y cada que entra un alcalde cambia y destruye lo que hizo el anterior, en detrimento de la población, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido, ejerciendo su rol rector, establecer un órgano técnico que se encargue de hacer ese acompañamiento especializado en recursos económicos también. Y eso es importante decir, se va a otorgar recursos económicos, además de asistencia técnica, a 27 ciudades para que implementen sistemas integrados de transporte. ¿Qué se está pidiendo de las autoridades locales? La misma responsabilidad que estamos asumiendo nosotros como gobierno nacional. Lo que ocurría antes era que, bueno, había apenas una de las tareas en una dirección escondida en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, daba cierta asistencia. En cambio, ahora estamos acompañando la implementación de sistemas integrados en Arequipa, en Piura, en Trujillo, en las ciudades que son de primer orden en términos poblacionales y de desarrollo económico. Y como les digo, ahí de lo que se trata es de que todos los municipios tengan, así como nosotros tenemos nuestro Promovilidad, que es un equipo aparte, técnico, especializado, los propios municipios también tengan y formen sus áreas técnicas. Si no tienen los profesionales, nosotros nos encargaremos de darles asistencia técnica para que las decisiones que se tomen, BRT, tranvía, monorriel, la decisión que sea la idónea para la realidad a cada ciudad y no la oferta del político que en ese momento está y que probablemente no le interesa lo que hizo el anterior. Efectivamente, muy importante su anuncio porque a partir de este marco normativo se va a poder ordenar
a nivel de todas las regiones y ciudades del país, porque ya tenemos una mala experiencia, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Así que usted es. ha nombrado de que en algún momento se planteó un sistema integrado de transporte, pero lamentablemente un político del momento planteaba un monorriel y entonces había una disfuncionalidad en todas las cosas y realmente pues falta un ordenamiento. Así es. Y estando el Perú en una situación económica de bajos recursos, entonces hay que maximizar los pocos que existe. En entonces, efecto. Ahora, esto tiene que ver con el sistema integrado de transporte urbano también de Lima. En Lima ya tenemos la ATU, ¿no? Ya tenemos la ATU. Entonces, ¿qué esperamos de esta entidad eminentemente técnico, como se ha dicho, en los próximos días? Si bien es cierto, el presidente de ATU ya aquí nos ha mencionado, Claudia, qué es lo que va a hacer en los primeros 100 días, pero ¿qué apoyo va a recibir de parte de su cartera? A ver, el ministerio tiene un rol rector. El rol rector significa acompañar con una serie de instrumentos regulatorios que apoyen y soporten el trabajo de la Autoridad de Transporte Urbano. Una primera cosa que va a hacer una vez que se cierre el proceso de fusión el 25 de septiembre, esperamos que esto sea así, y ya la ATU tenga incorporado el patrimonio y todos los recursos de los municipios provinciales, es un primer reordenamiento. Este reordenamiento va a ser un reordenamiento muy importante y potente, además, porque va a convocar el apoyo del Ministerio del Interior. Voy a estar con el ministro del Interior apoyando el trabajo del presidente de la ATU, porque creo que es muy importante que demos las señales claras de que se restaura el principio de autoridad en la ciudad y que las decisiones que se toman son de movilidad sostenible, no solamente de gestión de tráfico, porque si tomamos medidas que mejoran los tiempos de viaje en unas vías, pero saturan en términos de unidades vehicular y además de contaminación del aire, estamos tomando decisiones que no son las adecuadas. Necesitamos fortalecer a quienes ya invirtieron, porque eso también hay que decirlo. Hay una serie de concesionarios que en este momento tienen una situación muy difícil precisamente por la inmensidad del parque de vehículos informales que están saturando las vías. Entonces es ese orden el que tenemos que rescatar. Bueno, y es una decisión bastante importante poder tener una sola jurisdicción. El Callao era un dolor de cabeza. Así que vamos a seguir conversando, ministra. Tengo que irme a la pausa, recordar la pregunta y tengo ya un par de respuestas. A ver, vamos a ponerlas ahí. ¿Por qué el peatón no utiliza los pasos peatonales y puentes para cruzar una calle o avenida? A ver, dos respuestas. Falta de cultura, eso es importante, ¿ah? Falta de cultura. Y tenemos otra más. Le agradecemos a Jonathan y a Jorge Martín Carrasco. Cuando fui a Arica no vi ningún cruce peatonal. La falta de señalización. Los autos se paraban al cruzar las calles. En Perú supuestamente el peatón es prioridad al cruzar las pistas, pero los autos no respetan y las autoridades tampoco. Y encima quieren hacernos pasar por un cruce peatonal. ¿No sería mejor que respeten las normas y leyes? Ahí estaban dos reacciones. Claudia, la reflexión es por qué el ciudadano que pasa a la ciudad del Callao empieza a respetar la velocidad. ¿Por qué el ciudadano que vive en la región de Tacna y pasa a la ciudad de Arica, Chile, cambia de actitud? ¿Por qué el limeño que viaja a Estados Unidos cambia también de actitud? Si bien es cierto, es un tema de cultura, es un tema de cada uno de nosotros, pero esa es la gran reflexión. La gran reflexión. Vamos a seguir reflexionando, Ángel. Cumplamos con la pausa, pero antes recuerde que M&M es el más grande importador de repuestos para buses y camiones y que forman parte de esta iniciativa que se llama Súbete Ya. Corte, regresamos con... Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Súbete Ya te recuerda. El uso del celular cuando manejas es una falta grave y se multa con 332 soles. No arriesgues tu vida. Súbete ya. Tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:35 de la mañana, esto es Súbete Ya. Hoy tenemos la presencia de la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara. Ángel, antes de ir a la pausa, nos quedamos con una idea bastante importante y que le cambie el chip al conductor, que es la infracción.
La infracción porque representa un monto económico que finalmente termina complicándole la vida mucho, aunque hay mecanismos que existen para poder dilatar las papeletas y que pasen al olvido. Pero lo que es cierto es que hay una norma, laxa o no, pero existe una norma y consecuentemente hay infracciones. Y queremos saber cuál es el poder finalmente de la infracción, ministra. A ver, la infracción siempre es un elemento, digamos, muy poderoso para poder hacer que las personas respeten las normas. Sin embargo, no es el único que se debe utilizar, pero si se utiliza, tiene que ser eficaz. Porque si colocas una multa, por ejemplo, hemos visto pues los vehículos que acumulan 8 millones de soles de infracción. Son multas impagables. Claro, pero tampoco tenemos instrumentos para sacar esos vehículos del mercado y que entren al chatarreo. Bueno, estamos ya hemos presentado al Congreso de la República de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente una norma que nos permita tener programas nacionales de chatarreo de unidades vehiculares, por ejemplo, estas que son de una gran cantidad de infracción. Pero hay otras medidas, además que, y por supuesto que esta tiene un impacto importante en términos de medio ambiente y que supone una inversión de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ya tiene un presupuesto asignado para poder viabilizarlo. Ministra, me encantaría antes de pasar a esta segunda idea poder cerrar lo que usted ha dicho, porque muchos se preguntarán qué hacen muchos buses con multas que realmente son impagables en circulación. ¿Cuál es la función que tiene el SAT? Y finalmente, si no existe aún al 100% el chatarreo, ¿no habría alguna medida que por lo menos evite su circulación o contrarreste un poco esta omisión a las obligaciones que ellos tienen? Sí, por supuesto. Lo que hay que tener en claro también es que si tenemos esta cantidad enorme de vehículos informales, es porque las autoridades municipales no han hecho su trabajo. Porque estas unidades han debido ser internadas en el depósito y no salir de ahí. Pero si salen es porque algo sucedió. Entonces, desde el trabajo de sus procuradurías e inclusive el trabajo con sus propias autoridades de administración tributaria, tienen que poner los candados para que estas unidades no circulen. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en cuenta y que es, creo, muy importante. Sin embargo, este tema, en lo que corresponde a Lima, lo va a heredar la Autoridad de Transporte Urbano. Por eso es que nosotros estamos acompañando ya con este programa de chatarreo, pero además vamos a tener que desarrollar acciones muy fuertes de fiscalización para que estas unidades no circulen. También tendrá que realizar un trabajo importante con el Ministerio de Trabajo para mirar cómo se busca alguna otra salida laboral para estos actores que han visto de la informalidad su fuente de trabajo y que no van a seguir operando. Y que existen los espacios realmente. Efectivamente, ¿no? como el caso de las motos lineales que están haciendo en este momento servicio de taxi y que es profundamente violatorio de la seguridad vial, ya la Municipalidad de Lima debería hacer sus operativos y llevarlos al depósito. No hay razón para que en ese tipo de temas en este momento no se trabaje. Pero hay un tema que me parece importante y yo aprovecho para anunciarlo. En el Ministerio nosotros estamos culminando ya una norma que la vamos a presentar próximamente en los siguientes 10 días máximo a la discusión en el Consejo de Ministros para la notificación electrónica. ¿Qué significa? Es una medida de gestión de tránsito, una medida de gestión administrativa que sin tocar, digamos, gran cosa, lo que va a permitir es que, por ejemplo, una notificación que le debe llegar a un conductor de vehículos de transporte público que podría demorar 6 meses entre que cambia de domicilio la persona o en que le notificas el papel, termina siendo una notificación de a veces 1 año. Sí. Pero si le otorgamos una casilla electrónica en la que se le acuse inmediatamente recibo, se genera el efecto del acuse de recibo de la sanción, estamos hablando de una multa que es impuesta inmediatamente y que debe ser, si es que quiere de pronto acogerse a algún sistema de pronto pago,
se tiene que ejecutar de manera inmediata. Entonces, esa es una medida de eficiencia, creo que es muy potente, así como ha venido funcionando bien en la administración tributaria por SUNAT, que nos pone una casilla electrónica. Lo mismo estamos por empezar ahora en octubre el primer plan, el primer grupo de empresas de transporte. Qué bueno, ministra. Realmente esto es algo que va a implicar la efectividad de la sanción. Así es. Evitando, pues, tantos artilugios legales que utilizan muchos conductores o muchos que están dedicados a asesorar este tipo de Me cambio de domicilio, no me indicaste bien cómo está pintada la casa, no es mi casa. Lo sabemos. Entonces, matemos el tema de raíz. Pero como tenemos que empezar de manera pronta, empezamos por un grupo de empresas que están vinculadas al ámbito de actuación de Sutran, que por cierto, la estamos fortaleciendo también. Para el siguiente año, si el Congreso de la República aprueba la ley, le estamos otorgando un incremento en su presupuesto, con lo cual una mejor estrategia de abordaje de los temas de seguridad vial y de fiscalización, más un presupuesto vinculado a temas de seguridad vial, nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestras vías. Importante que en su gestión y la cartera como, digamos, rector de muchos temas de transporte y tránsito, pueda pues tocar este tema del chatarreo, que vemos pues que a veces los vehículos son internados al depósito y luego subastados y vuelven nuevamente a las pistas, ¿no? Y más barato todavía. Y más barato todavía, ¿no? Y por el otro lado, el tema de las papeletas, ¿no? Así es. ¿Qué otros temas más, ministra, está haciendo su cartera para poder mejorar esta gran problemática? Bueno, en realidad, además de eso, estamos corrigiendo algunas cosas que creo que son muy importantes. Estamos presentando un proyecto de ley al Congreso de la República para que declare la seguridad vial de preferente interés nacional. ¿En qué se traduce? Se traduce en la necesidad de obligar y de implementar cursos de educación vial en la malla curricular, en todos los niveles educativos. Creo que eso es un paso muy importante que no se tenía. Pues, a todos nos preocupa cómo cruzamos una vía, cómo respetamos el sentido del semáforo. Ya, nada de eso está establecido en una norma. Ahora lo va a estar. Me ha mencionado 2 veces al Congreso. ¿El Congreso baila al ritmo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Bueno, ¿se involucra? Nosotros vamos a tener una primera reunión. Ya he tenido una reunión preliminar con el presidente de la Comisión de Transportes. Estamos citados para el día 17 de septiembre. Espero que sea esa oportunidad en la que podamos dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho en estos cortos 4 meses de gestión y todas las cosas que se vienen y el paquete normativo que vamos a alcanzar al Congreso de la República para que se corrijan aquellas cosas que son muy importantes y que son trascendentales. Aquí tenemos que jugar todos para el desarrollo de las personas. Es el centro de la intervención. Ministra, justamente decíamos al inicio del programa la reflexión de que el Ministerio ha dado un giro y ahora está preocupándose por las personas, por todos aquellos que somos ciudadanos y caminamos por las diversas vías y que no queremos encontrarnos pues lesionados o fallecidos, ¿no? Así es. Pero hablando del Congreso, importante la comunicación que usted anuncia porque, mire, ¿qué pensar o qué hacer frente a un proyecto de ley que pretende legalizar los autos colectivos para que presten servicio de transporte público? O sea, así como estas, hay varios proyectos que realmente romperían la movilidad urbana sostenible. Bueno, Ángel, en el primer momento en el que me presenté, fui absolutamente clara en la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del gobierno. No se formalizan los autos colectivos porque es un medio de transporte ilegal que pone en riesgo la vida de las personas porque las unidades no tienen ni las condiciones operativas, ni tampoco pasan por las revisiones técnicas. Los conductores tampoco tienen el tipo de licencia de conducir, que no es solamente un cartón, no es solamente un sticker. La licencia de conducir significa todo un proceso de aprendizaje y de profesionalización para llegar a ser un conductor profesional. En las
vías en las carreteras suponen largas, o sea, infringir de largo los límites de velocidad, maniobras imprudentes. Y en las calles, en las ciudades, significa contaminación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un problema, sí, pero la solución no va por bajar el nivel que ya es precario de cómo nos desplazamos en las vías. Así es que tenemos que trabajar, hay que ser responsables. Esa no es la respuesta. Y yo lo quiero decir así de claro. No se puede formalizar el servicio de transporte informal por autos colectivos, sino hacer inversión en un mejor sistema integrado de transporte y reconversión laboral para la salida ordenada de estas personas a otras actividades económicas. De verdad que vamos a hacerle seguimiento a esta propuesta y esperemos tenga quórum en este objetivo.